caso acá, cuando nosotros nos planteamos determinar el campo eléctrico en el punto en el espacio, en el vértice que está libre, que está de cuadrado, tenemos que Q1 es positiva, o sea que la línea del campo eléctrico es radial hacia afuera. Después tenemos que Q3 es positiva, tenemos la línea también radial hacia afuera, el vector campo eléctrico. Y después tenemos Q2 que es negativa, que nos queda radial hacia adentro, con un sentido hacia la carga. Entonces ahora tenemos determinado campo eléctrico 1, el vector campo eléctrico 1, el vector campo eléctrico 2 y el vector campo eléctrico 3. Acá en 1 y en 3, en 1 y en 3 vamos a hacer un pequeño ajuste y le vamos a poner 8, que lo ocupamos Q1 y Q3 por ser el mismo valor. Los vectores no están a escala, si tuvieran a escala serían de igual longitud. Entonces ahora, para determinar el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico 1, planteamos la ecuación que determina el campo eléctrico, el módulo en un punto del espacio a una distancia r de la carga. Y esta ecuación va a ser planteada 3 veces porque tenemos 3 cargas puntuales, por lo cual será Q1, campo eléctrico 2, Q2, campo eléctrico 3, Q3. Ahora, ¿qué sucede? Que acá tenemos 0,5 metros, 0,5 centímetros, que era 0,05 metros. Acuérdense que estamos en el sistema MKS, metros, kilogramos y segundos, longitud más el tiempo. Acá también tenemos 0,05 metros. Ahora ustedes tienen que calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo acá. La hipotenusa de este triángulo rectángulo acá, que es la distancia entre Q2 y el punto en el espacio donde se está determinando el campo eléctrico. Entonces, para eso sabemos nosotros que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, llamémosles A y B a los catetos, por ejemplo, por lo cual el cuadrado de la hipotenusa h, o sea h que es esta distancia acá, es igual a 0,05 al cuadrado más 0,05 al cuadrado, y después raíz de la misma, porque este cuadrado de acá pasa como una raíz hacia el otro lado. Entonces nos queda despejado así. De acá ustedes obtienen un número, un valor expresado en metros. Voy a poner número 2 y le voy a dar expresado en metros porque es una longitud y porque la cantidad subradical son longitudes, por lo tanto la hipotenusa obviamente da otra longitud. Y en el sistema MKS, que forma parte del sistema internacional de unidades, la longitud se expresa en metros. Una vez encontrada esa distancia, para el campo eléctrico 2 ustedes van a sustituir la constante de proporcionalidad por Q2 sobre R al cuadrado, que en este caso R es la hipotenusa al cuadrado, que es el número que le llamé número 2 acá. Después, procediendo con el esquema vectorial, ahora lo que
que hay que hacer es construir un paralelogramo, o sea que se traza una línea auxiliar por este extremo, que es paralela a esta dirección de acá, ¿no? Y después trazamos otra línea auxiliar por este extremo, que es paralela a la dirección del otro vector campo eléctrico 2. Acá el módulo del campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 3 le va a dar exactamente lo mismo. Acá tenemos acá que este es campo eléctrico 3 y este acá es campo eléctrico 2. Entonces cuando sustituyan van a tener campo eléctrico 1 módulo, que es la constante por Q1 sobre la distancia al cuadrado, y campo 3 es constante por carga sobre distancia al cuadrado, y las cargas valen lo mismo, la distancia vale lo mismo, por lo cual el módulo, o sea el número que van a obtener, va a ser expresado en metros por coulomb, va a ser igual que el módulo del campo eléctrico 3. Entonces sucede que voy a ajustar un poquito esto que es necesario. Acá en esta situación tuve la necesidad de hacer un ajuste, porque fíjense que cuando armo el paralelogramo acá, cuando armamos el paralelogramo, los módulos son iguales y las longitudes de los vectores son iguales. Entonces cuando nosotros venimos y trazamos la diagonal acá, el vector diagonal, que es el vector suma del campo eléctrico del vector campo eléctrico 3 más campo eléctrico 1. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a tener, por ejemplo, llamémosle campo resultante. El campo resultante, o simplemente podríamos llamarle campo eléctrico prima. Entonces le ponemos campo eléctrico prima es igual al campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 3 al cuadrado y raíz cuadrada del mismo. Entonces eso nos lleva a obtener el módulo prima del campo eléctrico, que es este vector de acá, oblicuo. Ahora después observamos que tenemos campo eléctrico, tenemos acá campo eléctrico 2 oblicuo y hacia abajo, y hacia arriba la suma de los módulos campo eléctrico 3 más 1. Entonces los sentidos de estos campos eléctricos, para obtener el campo neto, como los sentidos son opuestos,
el campo eléctrico neto es la resta de el mayor, obviamente, para obtener un valor positivo, menos el menor. Entonces, si supongo, por ejemplo, entonces nada más que suponiendo, que el módulo del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 3, que cuidado que este número se lo obtiene con Pitágoras, o sea, es E' de acá. Tal vez me queda mejor ponerle E'. Entonces le pongo así, pongo E', que ya saben que es este módulo, menos campo eléctrico 2 en módulo, ¿no? Estoy hablando de números, restar números. Y bueno, de ahí saldría un número ya final, que es el módulo del campo eléctrico neto. Como estos vectores tienen los sentidos opuestos acá, el campo neto va a ser la resta de estos dos módulos, y el vector campo eléctrico neto, si es mayor los que están inclinados y hacia arriba, el vector campo eléctrico neto queda inclinado y hacia arriba. Y si es mayor el campo eléctrico 2, que está inclinado y hacia abajo, el campo neto queda un vector inclinado y hacia abajo. Hay que hacer cálculos para ver en cuál es el sentido del vector del campo neto.